han hecho que estos trabajadores que antes se dedicaban a estas mismas labores, las mujeres en el servicio doméstico, cuidado de personas, etcétera, etcétera, se reducen en volumen, pues crecientemente están optando por otros trabajos menos precarizados y que gozan de mayor valoración y prestigio social, y por ende mejores salarios y condiciones de trabajo más dignas. Esta situación se manifiesta en un desajuste estructural entre la demanda y oferta en este mercado de trabajo, lo que abre el espacio para que hombres y mujeres inmigrantes provenientes de países periféricos se incorporen a estos tipos de trabajo en los países centrales. Esto viene señalándose, decía, hace unos 20 años o más, ¿no? Pero no debemos pasar por alto una cosa. Se trata de una incorporación, de esta incorporación de migrantes a estos trabajos, de una incorporación basada en su vulnerabilidad como migrantes, donde su condición migratoria es su condición de vulnerabilidad con la cual me excluyen como ciudadano. Esa condición es necesaria para mi inclusión subordinada en estos trabajos. Y es la precarización del trabajo y condiciones de vida de los migrantes. O sea, esas condiciones de vulnerabilidad y de precarización de trabajo y condiciones de vida son las que hacen posible esta incorporación en este tipo de trabajo. En efecto, los hogares de niveles de clases medias y de altos ingresos en los países de destino, para enfrentar la incompatibilidad que significa que las mujeres de esos hogares mantengan un trabajo remunerado fuera del hogar, sin verse forzadas a regresar a la esfera del trabajo doméstico, y ante la creciente escasez, por otro lado, de mano de obra local, que pueda ocupar esos puestos de trabajo, optan por la contratación de mujeres inmigrantes, para que sean ellas quienes realicen las tareas más arduas del hogar, la limpieza, el mantenimiento, el cuidado de personas, entre otras. Lavado y planchado, por ejemplo. Asimismo, también en la esfera pública y mercantil se dan cambios no menores que implican una mayor demanda de servicios personales orientados a la reproducción de la población y la fuerza de trabajo. Las nuevas formas de trabajo y de ocio de las clases medias y altas en las sociedades avanzadas demanda cada vez más servicios orientados a la preparación de alimentos, al transporte, limpieza, mantenimiento de lugares de trabajo, pero también de ocio y esparcimiento. Alguien tiene que limpiar los cines a los cuales vamos, ¿no? Vamos a disfrutar la película Elvis, sí, pero alguien tiene que estar ahí limpiando, sirviéndonos, ¿no?, las palomitas y todo lo demás. Y alguien nos tiene que llevar, y alguien tiene que cuidar la limpieza de las vías en las cuales nosotros nos movemos, etcétera, etcétera. Es decir, para hacer nuestra vida cotidiana como clases medias privilegiadas, con ciertos acomodos, necesitamos todo un ejército de trabajadores que no gozan de esto. Y la pregunta es, ¿quiénes son de dónde sale ese ejército? Esa es una pregunta. Y no es solo el cuidado, la industria del cuidado es la más paradigmática, porque es directa, pero ahí esta otra toda es invisible. En estos ámbitos y frente a la escasez creciente de mano de obra nativa que pueda proveer estos servicios debido al cambio demográfico y la precarización de estas actividades, la contratación de migrantes pasa a constituir una alternativa que, además de proveer la mano de obra necesaria, lo hace en condiciones de bajo costo y de baja capacidad de demanda, de reclamar por sus condiciones de trabajo. Muchos estudios documentan el alto grado de dependencia que estas actividades y ocupaciones tienen respecto a la provisión de mano de obra latinoamericana, por ejemplo, en Estados Unidos. Y por lo mismo, cuán dependiente es la reproducción social y la vida cotidiana de la población blanca nativa en Estados Unidos respecto a la inmigración proveniente de nuestros países. Y esto mismo ocurre en Europa, ¿no?, y también en Japón, en Australia, etcétera, con distintas formas, pero es lo mismo que ocurre. En este sentido, las migraciones internacionales conforman un proceso de transferencias transnacionales de trabajo reproductivo, que no es sino la contracara de la globalización del trabajo productivo y del capital, que va en sentido contrario. Como señala Trump, fíjense del año que es, del 96, para decir que esto no es tan nuevo, digamos, pero ahí está. Ningún sistema de producción opera sin un sistema de reproducción. Esa es una tesis fundamental, ¿no? Porque eso precisamente, esa es la tesis de Marx. O sea, la producción capitalista no opera sin la reproducción del trabajador. ¿Ya? ¿Cómo se hace esa reproducción? Bueno, cada sociedad la resuelve, pero tiene que resolverla de alguna manera. Y en esa resolución siempre hay división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. Por lo mismo, no debería sorprender que en esta era de globalizaciones de la producción vaya acompañada de su otro íntimo, que como dice Trump, es decir, la globalización de la reproducción. Si se globaliza la producción en un sentido, entonces la reproducción también se va a globalizar, en sentido inverso.
En este contexto, la polarización de las ocupaciones, que mucho se habla, que surgen con el proceso de globalización, no hace sino configurar nichos laborales en los cuales suelen insertarse preferentemente los trabajadores migrantes. Sin embargo, no se trata de una externalización pura y simplemente, sino también de una desvalorización de este tipo de actividades. Son trabajos no solo de baja calificación laboral, sino de tareas de muy baja valoración social, lo que redunda en bajos salarios, precariedad, ausencia de marcos regulatorios formales y que encierran un importante grado de desprestigio social. En este contexto no es de extrañar entonces que surja un proceso de etnoestratificación o de racialización de los servicios productivos. Esto es una diferenciación sociolaboral con base en factores étnico-migratorios, más que en las credenciales laborales de la persona. Nuevamente, la similitud servicio-servidumbre adquiere un sentido de crítica radical. No son solamente servicios de reproducción, sino esta racialización de esos servicios. No está hablando, me suena más a cómo eran en las haciendas, donde los servicios los proveían, en el caso de México, Colombia, poblaciones indígenas o poblaciones de bajos sectores populares, campesinos, etcétera. Es decir, en esa forma, no es solo un trabajo, pura y simplemente un trabajo asalariado, sino está connotado con muchas tradiciones de servidumbre que van detrás. No deja de serlo de que le estoy sirviendo a otro que está en una posición mucho más alta y lo que estoy haciendo es reproduciendo su posición más alta. Eso es lo que voy. De esta forma, con la migración no solo se articula la reproducción de la población nativa con la reproducción de las comunidades de origen de los migrantes, ya veremos, sino que también se ponen en funcionamiento mecanismos de reproducción de clases sociales diferentes y por ese medio de la reproducción de un sistema de clases global y transnacionalizado. Las redes sociales transnacionales, se ha hablado aquí también, junto a las remesas, que también se ha hablado, no solo son la base de la reproducción social del migrante. Es decir, el migrante usa la remesa para enviar a su familia, para que coman, se mantengan, salud, educación, etcétera, y reproduzcan trabajadores que van a irse a Estados Unidos nuevamente, y él, etcétera, ¿no? Y así sigue. Esto también ha sido muy documentado en las redes sociales, las estrategias de sobrevivencia, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de Massey sobre la migración como un proceso de causación acumulativa que se causa a sí mismo y se reproduce, etcétera. Digo, no solo la reproducción del migrante sin abstracto, sino es la reproducción de un sujeto social y económico y cultural específico. Es la reproducción del trabajador cuyo trabajo consiste precisamente en dar sustento a la reproducción social de clases medias y altas en los países de destino. No es cualquier trabajo. Nos referimos a trabajadores insertos en ocupaciones como servicio doméstico, cuidado de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Inversamente, a través de las migraciones y en especial de las redes sociales transnacionales que las sustentan, la reproducción social de esas clases sociales medias y altas, en el caso de los Estados Unidos, la población blanca no latina, por ejemplo, se sustenta en parte, al menos, en la reproducción social de estos trabajadores migrantes y de sus familias en sus lugares de origen. Es decir, una profesional, una familia de profesionales en Estados Unidos, blancos, no latinos, se sustenta en estos trabajos, o sea, de servicios que les dan. Y para eso necesita que esos trabajadores se reproduzcan. ¿Y cómo se reproducen? A través de sus redes sociales y las remesas que envían, etcétera, etcétera. Entonces, todo va formando un todo. En otras palabras, mientras la migración configura una transferencia de fuerza de trabajo que contribuye a la reproducción de las familias de clases medias y altas en los países de destino, los salarios que perciben estos trabajadores migrantes y que envían como remesas a sus familias constituye una transferencia en sentido inverso que contribuye a su propia reproducción del trabajador y de sus familias. Y por ese medio, a la reproducción de su fuerza de trabajo, por lo cual se sienta la base para que este circuito de transferencias y flujos de personas y de remesas, por el otro lado, se renueve una y otra vez. Y se cierra el circuito y empieza a funcionar, ¿no? Lo relevante es que al final de cada circuito reaparecen los mismos sujetos en sus diferentes posiciones de clase. Por un lado, trabajadores migrantes y sus familias. Por otro lado, población de clase media y alta en sociedades de destino. De esta forma, al final de cada circuito, se reproduce la estructura de clases y la desigualdad social que opone, pero vincula a unos, a la población nativa, con otros trabajadores inmigrantes y sus familias, pero desde diferentes y asimétricas posiciones de poder social, económico y político. De esta forma,
sujetos y poblaciones que aparentemente no tienen ningún vínculo. Si quieres la siguiente, por favor. Que no tienen ningún vínculo ni contacto directo. Por ejemplo, la familia de los migrantes que se quedaron aquí en República Dominicana, por un lado, o la población de clase media y alta en sociedad de destino, no están aparentemente vinculadas, además están distantes, ni se conocen, ¿no? Sin embargo, están vinculadas, interconectadas por la migración laboral, que constituye un mecanismo que, cual bisagra, la migración es una bisagra, articula la reproducción de ambas poblaciones, tan distintas socialmente como distantes territorialmente hablando. Nada ejemplifica mejor esta situación que la frase que se señaló ayer, y que, perdone si no la recuerdo literalmente, pero refiere a algo así, ¿no? Que tiene que ver con la idea de maternidad transnacional. La abuela que cuida a los hijos de la madre que emigró para trabajar cuidando los hijos de otra madre, quien se emancipó del trabajo doméstico y ahora desarrolla un trabajo asalariado, bueno, esa abuela ya está cansada. Esa es la frase de ayer, más o menos. Pero fíjate, en la frase, que lo que resaltaba era lo último, que ya está cansado, o sea que este circuito algo está fallando, tiene sujetos sociales concretos, articulados, de una forma que vamos a ver ahorita. Con esto quiero enfatizar el papel de la emigración en la configuración de un sistema de maternidad transnacional. Ahí está clarito, ¿no? Una madre de acá cuida a hijos de allá y para hacer eso deja a sus hijos al cuidado de otra madre. Y así vamos, que es la abuela, y así vamos, ¿no? Entonces, ¿quién es la madre de quién? No, olvídate. Lo local no nos sirve, hay que mirarlo en términos globales para entender. Y que puede extenderse también a la llamada transnacionalización de la industria del cuidado. Voy a cuidar enfermos, a abuelos de tercera edad, y dejo a mis abuelos al cuidado de mis hermanos o de la hermana menor, y yo mando dinero para que se financie. Y ese dinero, ¿dónde lo saco? Del trabajo que tengo yo cuidando abuelos. O sea, es lo mismo, no cambia en nada. La idea de los hijos sí es mucho más fuerte. En el primer caso, la maternidad se organiza desde un plano transnacional. Perdón. No, en el caso de la maternidad. Por un lado, refiere al trabajo que realizan mujeres migrantes en el cuidado de hijos de familias de clase media y alta en Europa, Estados Unidos, pero también en nuestros países. En Santiago, en Buenos Aires, Lima, etcétera, Bogotá, en fin. Por otro lado, refiere a que para poder desarrollar estos trabajos, esas mismas mujeres, aquí lo estamos viendo, han debido apoyarse en la red social familiar en sus comunidades de origen, sobre las cuales descansa el cuidado de sus propios hijos, que ellas han dejado atrás. Hay una maternidad transnacional, pero esa maternidad transnacional se sustenta en una madre ausente. No deja de ser importante. Que la madre ausente está en las comunidades de origen, no en las sociedades de destino. Ahí no hay madre ausente. Ahí puede haber madre ausente, pero ya es un asunto personal. En cambio, acá es un asunto estructural. Primer punto. Y ahí viene también el cansancio de la abuela, que ha tenido que cuidar a generación tras generación, por ausencias de este tipo. Este es un ejemplo evidente de cómo la reproducción social de la población en los lugares de destino, migrantes, no solo se vincula, sino que se sustenta en las redes sociales transnacionales de las migrantes que les permiten a ellas realizar estas tareas de cuidado de hijos ajenos, dejando a sus propios hijos al cuidado de mujeres en sus comunidades. Pero estos vínculos tradicionales no refieren ni se restringen a la interseccionalidad entre campos diferentes, género, migración, trabajo, que era el término que se usaba, ayer se señaló, y que se suele usar mucho, la idea de interseccionalidad. Yo quiero ser un poco crítico en el sentido literal de la palabra, desmenuzarlo, ir más allá del concepto, ¿a qué me lleva? Y para eso me pongo en su frontera, lo que no explica. Y con eso puedo hacer la crítica, el uso crítico de la teoría, en definitiva, como señalaba el profesor Semmelman. Sino que esta interseccionalidad, género, migración, trabajo, refiere a un proceso más complejo y profundo, que nos da cuenta de los modos de estructuración de las clases y la desigualdad de clases en la sociedad contemporánea. Y estas categorías son las que me permiten romper con el concepto, con este paradigma de interseccionalidad y reconstruir lo mismo desde otro paradigma. La maternidad transnacional se convierte en un mecanismo transnacional de reproducción de clases sociales. Esta forma transnacional del cuidado, sustentado en la migración y las redes sociales de las migrantes y su familia, permite que la reproducción social de unos y de sus condiciones de vida de primer mundo se sustente en la reproducción social de otros y sus condiciones de vida de tercer mundo. No es casual primer y tercer mundo.
El confort y privilegios que caracterizan el estilo y calidad de vida de un niño que, en no pocos casos, es hijo de una mujer profesional en los países centrales y quien además muy bien podría trabajar como ejecutiva en espacios como Walmart, en Wall Street, etcétera, se sustenta entonces en la precarización y condiciones de pobreza y vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana del hijo que la mujer migrante ha dejado en su comunidad de origen y cuyo cuidado ha quedado a cargo de su abuela, tías, hermanas, etc. La riqueza y confort de uno, ¿no?, del hijo de clases medias altas en los lugares de destino, se sustenta en la pobreza y vulnerabilidad del otro hijo que se quedó en los lugares de origen. Los dos son hijos, pero de clases distintas. Y su mamá, la mamá de uno, articula a uno y otro. Pero no solo lo articula, sino lo reproduce como clases sociales, como hijos diferentes socialmente hablando. Pero también la subsistencia de este último, el hijo de la migrante, se hace materialmente posible por las remesas que envía su madre y que forman parte del salario que ella recibe por su trabajo cuidando hijos ajenos. Se entiende toda esta reflexividad que hay de ida y vuelta, ¿no? Pero esa reflexividad tiene un sentido. De esta forma, la creciente demanda en los países centrales por mujeres inmigrantes procedentes preferentemente de países del tercer mundo para realizar este tipo de tareas de servicio doméstico, etcétera, dan forma a una emergente división social y sexual del trabajo, que adopta un carácter transnacional y que se sustenta en esta especie de trasvase de desigualdades de clase y etnia. Se trata de una transferencia de tareas y responsabilidades de los cuidados que va desde las mujeres nativas de los países centrales, se habrían emancipado y liberado de las antiguas cadenas que las ataban a esas tareas, hacia las mujeres migrantes que requieren de esos ingresos para su propia reproducción social y que se ven obligadas a desentender sus propias cargas y responsabilidades reproductivas de sus familias que han quedado en sus lugares de origen. Aunque en este momento no nos interesa entrar en el debate, este es un debate profundo, no puedo pasar por alto la paradoja que implica todo este proceso de emancipación de la mujer en los países centrales. A lo menos que podemos decir es que se trata de una emancipación fragmentada, que reproduce, curiosamente, no solo formas de desigualdad social, sino también de género. O sea, la emancipación de la mujer no deja de ser una forma de opresión de la mujer, pero no de la misma mujer. Sin duda favorece en varios aspectos a las mujeres en los países centrales, pero no rompe con la inequidad de género en esos mismos países. Esta desigualdad de género tan solo habría sido transferida en un doble proceso. Por un lado, se transfiere la desigualdad de género desde el ámbito doméstico a los espacios públicos, como el mercado laboral, los espacios de producción y trabajo, de ocio y esparcimiento. En todos ellos, en los países desarrollados, si bien sea una mayor presencia de la mujer, es con base en roles subordinados, sustentados en nuevas formas de división sexual del trabajo y del poder. Las brechas salariales, la discriminación de la mujer en los cargos de dirección, en los cargos políticos, son expresión clara de que a pesar de que la mujer ha logrado llegar al espacio público, sí, pero llega subordinada. Ahí igual se reproduce una división sexual del trabajo, es decir, se emancipó, ya no hago trabajo doméstico, pero sigo siendo igual una mujer subordinada a un hombre en otro espacio. Entonces, primero es una emancipación muy fragmentada, que no deja de ser, lo cual no que sea criticable, sino decir, oye, no es completa, te falta mucho, por un lado. Por otro lado, y este es lo paradójico más contradictorio, esa desigualdad solo se habría transferido desde mujeres nativas. La emancipación de una mujer es una transferencia de desigualdad dentro del hogar, desde las mujeres nativas en los países desarrollados a las mujeres migrantes. La liberación de unas, las mujeres nativas, aunque parcial, incompleta, pero todo descansa en la opresión de otras mujeres. La liberación de una mujer del hogar descansa en la opresión de otras mujeres que la sustituyen en ese mismo hogar. La liberación de la mujer en los países centroeuropeos, por ejemplo, no ha liberado las tareas y servicios reproductivos del estigma que las caracteriza a esa actividad desde tiempos inmemoriales, desde que empezamos con la recolección y todas esas cosas. Se trata de una liberación de las mujeres en particular, es decir, de la liberación de personas con nombre y apellido, sobre todo con apellidos, y situadas en determinadas posiciones de clase. No es la emancipación una emancipación general de las mujeres, es decir, como sujeto social en sí mismo, como género. Es una emancipación de mujeres de clase, en definitiva. En las sociedades postmodernas, las mujeres de clase media y alta podrán haber sido liberadas parcialmente del trabajo doméstico, o al menos las tareas más duras y peor estigmatizadas,
pero no ha implicado una transformación del carácter y del carácter sexual de ese trabajo y la falta de valor social y simbólico de esas tareas. Al final del día, los hombres siguen siendo o seguimos siendo los más favorecidos con esta situación, ya que nos permite continuar beneficiándonos de nuestra posición de privilegio en una estructura social que mantiene la misma forma de división sexual del trabajo, del poder y de las posiciones sociales y políticas dentro de la sociedad y dentro del hogar. En ese sentido es una emancipación muy, muy peculiar. Podrán cambiar los individuos sobre los que recae la explotación, la dominación y la discriminación de género, pero no ha eliminado ni subvertido el orden social que establece esa forma y relaciones de explotación, dominación y discriminación de género. En otras palabras, la reproducción social de unos, clases medias y altas, está sustentada en la reproducción social de otros, clases trabajadores migrantes, y viceversa. Lo específico de todo ello en esta era de globalización es que este proceso adquiere una forma translocalizada, transnacional, entonces también se ha globalizado. En estos tiempos de globalización, los procesos de reproducción social que anteriormente se suscribían a espacios locales, nacionales, hoy en día forman parte de espacios globales, transnacionales. Precisamente a través de la migración internacional se configuran estos campos globales en donde se produce la intersección entre estos procesos locales de reproducción social, esto es, espacios que interconectan la reproducción social de unos con otros. La migración es el mecanismo para este proceso de transferencias de trabajo reproductivo y que da origen a la configuración transnacional y global de formas patriarcales de división sexual del trabajo. Fíjense cómo juego con las palabras. Es decir, sí, la migración contribuye que también implica para la mujer que migra una cierta liberación, un empoderamiento en un plano, pero también es la reproducción de otros planos en los cuales es oprimida como mujer. Es decir, la mujer migrante que va a trabajar en servicio doméstico a Barcelona, se libera en parte de algunas situaciones acá, sí, pero ya es oprimida, explotada como mujer, no solo como migrante. Entonces, dice, ¿hasta dónde llega esto? La paradoja. Pero eso lo podemos ver cuando vemos el círculo completo. Juntando todos estos aspectos, podemos afirmar que ellos son dos caras de un mismo proceso. La reproducción a nivel global de una estructura social en la cual podemos identificar diversos estratos, grupos y clases sociales que se articulan e integran en su reproducción social. No se trata ya de campos de reproducción social distintos y distantes, que a través de la migración internacional se intersectan. Ojo la palabra, intersectan. No es eso. No es una interseccionalidad propiamente tal, o al menos no en el sentido que se suele referir a estos procesos y a esta categoría de interseccionalidad en años recientes. Es un proceso más complejo, que exige categorías y perspectivas más amplias, globales, que entiendan el fenómeno de la reproducción social como un hecho social total, desde totalidades y complejidades. Más que una intersección de campos y procesos, es la configuración de un proceso global de reproducción social, del cual se deriva la conformación de una estructura de clases y una estructura de desigualdad social a escala global. Esto es una estructura y forma de explotación del trabajo, extracción de valor y plusvalor, de dominación de un sujeto sobre otro, ejercicio de formas de poder y sometimiento, y de discriminación y exclusión social. Y aquí no solo opera la clase, también el género, la etnia, la nacionalidad. Para tener una idea de lo que quiero decir, si quieres la siguiente, por favor, podemos reformularlo con base en la siguiente pregunta. Y ahí está. En esto de la industria transnacional del cuidado. La industria del cuidado, ¿qué es lo que realmente está cuidando? O cómo ir más allá de la interseccionalidad. Cuando hablamos de la industria transnacional del cuidado, desde la interseccionalidad nos referimos al cuidado de personas de carne y hueso, sujetos particulares que ejercen el cuidado de otras personas y sujetos particulares. Y está bien, es un primer plano, pero ese plano, cuando hago la pregunta, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Qué se está cuidando con esto? Bueno, como decía, un primer plano se refiere al cuidado de personas, demográficamente niños, enfermos, adultos mayores, etc. En este plano la interseccionalidad tiene sentido, pues permite analizar los modos cómo se combinan e intersectan campos y procesos distintos y distantes. Género, trabajo, migración o mujer migrante trabajadora, la trilogía, como le llama Sonia Pareja, que desde una perspectiva de interseccionalidad le permite conceptuarla como un triple proceso de discriminación a la que está expuesta este sujeto,
discriminación como mujer, como trabajadora y como migrante. Sin duda es un aporte no menor, muy completo, muy interesante, pero ese aporte es de hace ya 20 años. Y para ese momento es fundamental entender lo que estaba pasando. 20 años después podemos dar otros giros a esos análisis. Como hemos visto, y con esto ya termino, no se preocupen, desde otro plano más amplio, global, totalizante, podemos recoger la complejidad de este fenómeno y entender esta configuración transnacional de la industria del cuidado y del papel de las mujeres y las migraciones en el trabajo de cuidados como un fenómeno que está más allá de las secciones que se interseccionan en el primer plano. En el primer plano no aparece clase, no aparece el capital, no aparece. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué pasa con la interseccionalidad? Tengo dos conjuntos y analizo lo que se intersecciona, la intersección de dos conjuntos. Y dejo de fuera la parte que no están interseccionada, por razones obvias, porque el concepto es intersección, o sea, a lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está afuera? Lo que está afuera son aquellas componentes que constituyen al conjunto también, tanto a lo que está afuera como a lo que está dentro de la intersección. Es decir, la mujer no es solo mujer, es mujer, clase, etnia, origen, edad, generación, 1000 cosas. Y eso es justamente cuando yo veo la interseccionalidad, me pongo en la frontera y veo para los lados lo que no entró. Y al mirar para los lados lo que no entró, ¿qué es lo que voy a ver? El capital, capitalismo, trabajo, globalización, ¿no? Y 1000 cosas más. Y eso es un uso crítico del concepto de interseccionalidad. Lo uso para ir más allá de él. Lo uso para después no usarlo, si quieren, así digamos. Pero no puedo llegar más allá de él si no parto de él. Esa es la paradoja. O sea, parto de ese concepto para ir más allá de él. Pero para ir más allá de él y llegar a esto que estoy analizando, tengo que partir de ahí. Y eso está bien, porque después de estos conceptos que nosotros estamos desarrollando, vendrá alguien que haga lo mismo y vaya más allá y haga otra crítica. Y ese es el avance de la teoría. Como he visto, desde otro plano decía eso. Podemos entender que a través de la forma transnacional de la industria del cuidado se configura, se estructura una también forma transnacional de la desigualdad de clases y con ello de la estructuración transnacional de las clases sociales. A través de la industria del cuidado, no solo la mujer migrante cuida a hijos de una mujer trabajadora, sino que también una clase cuida a otra clase. Y esa es la pregunta que está respondiendo. ¿Qué es lo que realmente está cuidando? Son clases que están cuidando a clases. Cuidando, digamos, por un lado. Y en ese cuidado están cuidando la reproducción de esa desigualdad de clases, de esa estructura de clases. Con esto se configura la estructura social que establece posiciones de clases de unos y otros, de sujetos explotados y explotadores, de sujetos dominantes y dominadores, dominados y dominadores, discriminados y discriminadores. Esta perspectiva nos permite ahondar en las formas como en la sociedad contemporánea, global, transnacional, etc., se organiza socialmente la cuestión de los cuidados y de la reproducción social de las diferentes clases sociales, así como al principio les dije, en la sociedad hacendal o feudal, se establecía una forma de resolución, de organización de la sociedad para resolver el problema del cuidado y la reproducción. Bueno, la sociedad postmoderna tiene otra. Y esa otra, al igual que la primera, se basa en formas de desigualdad de clases, desigualdades de género, desigualdades nacionales, etc. Al respecto, mi propuesta es entonces un modelo que combina la tesis de los regímenes, siguiendo con esto, de los regímenes de bienestar. Podemos retomar esta idea de los regímenes de bienestar de Gösta Spink Andersen, el sueco, con esta perspectiva del cuidado como conformación de relaciones de clase, en donde, lo que decía ahorita en la última intervención, cómo los regímenes de este tipo están haciendo descansar en la familia, ahí, digamos, actividades, responsabilidades que son sociales. Es decir, ¿quién se encarga de la reproducción y del cuidado de las poblaciones que tienen que ser cuidadas, digamos, por enfermedad, discapacidad, edad, lo que fuera? ¿Quiénes? La sociedad lo resuelve de alguna manera. ¿Y cómo lo resuelve? Spink Andersen dice que hay 3 formas. El Estado puede hacerlo, y ahí es la conformación de estados de bienestar. El mercado, a través de la mercantilización de todos estos servicios. Y es mercados, digamos, o sea, un sistema mercantilista, de mercantilización neoliberal hoy día. O la familia, en donde ni el mercado ni Estado resuelven, sino a la familia. Le cargamos todo a la familia.
Bueno, lo que está pasando ahorita en las sociedades europeas es que la familia es la que se está encargando de esto y no el Estado. Entonces, lo paradójico es cómo un estado de bienestar, o lo que va quedando el estado de bienestar, que se ha ido privatizando, por un lado, y se ha ido familiarizando, por otro, es decir, en los términos de Spin Anderson. Y eso es fundamental, porque el Estado, a través del Estado podemos resolver estos asuntos de desigualdad de clases en otro plano, en el plano en el cual realmente es, en plano político. Pero en el mercado, la desigualdad de clases aparece en toda su expresión concreta, con todo lo feo que es. Y en la familia lo ocultamos. Ya no aparece, ya no la vemos. Se lo tiramos a la familia fuera de los ámbitos públicos, fuera de lo social, fuera del Estado, de lo político, y lo dejamos en vida privada y vida interna de los hogares. Y nos olvidamos. Y resulta que ahí hay una forma de explotación, de reproducción social basada en clases, género, de opresión de género, o sea, de machismo, reproducción de machismos y de clase, una con otra, pero no intersectadas pura y simplemente, sino un mismo hecho. La reproducción social es una forma se sustenta en patriarcado, clasismo, racismo, xenofobias, etc. Ese es el punto. Bueno, ahí les dejo, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Canales. Si hay alguna inquietud, alguien quiere intervenir, tiene especial interés en algo que haya planteado el doctor, acá hay oportunidad ahora, Es tiempo de aprovechar, ¿sí? Hay manos un poco tímidas, pero sí, veo manos, claro. ¿Quién ayuda llevando el micrófono? Gracias, Hermania, por el apoyo. A ver, la mano. Bueno, pues miren una cosa, lo primero que debo es agradecer al señor Lozano, pues la invitación que hizo al Ministerio de la Mujer, y felicitar de alguna manera a los panelistas porque han hecho unas informaciones y han compartido de forma tan actualizada el tema que nos compete hoy, que realmente pienso que debemos pues felicitarlo. Pero más que eso, hay una ponencia que es la más reciente, donde me siento totalmente interpretada, creo, que ha hecho una ruta de lo que es la cotidianidad de la vida de las mujeres. Lo que me hace sentir satisfacción enorme es que no fue una mujer que lo hizo y que no fue una mujer que todo aquello lo esbozó de lo que es nuestra cotidianidad, sino que fue un hombre. Eso para mí tiene, creo que, un valor especial. Miren, hay algo, pienso que erradicar lo que es la desigualdad es un tema del que hoy quedo convencida. O sea, erradicar, no hemos logrado llegar ahí. O sea, esa desigualdad la tenemos patente todavía, pero más que eso, yo pienso que debemos erradicar eso y llegar a una meta, todas las mujeres que estamos aquí, a pedir, a exigir, no solo al Estado, sino también a la sociedad, que nos ayude a lograr la paridad, porque la paridad es un tema que todos y todas tenemos pendiente para poder resolver que las mujeres no participemos en los escenarios, sino que tomemos decisión en los escenarios, porque es un tema que está pendiente. Solo participamos y no decidimos, y para que eso se dé, se tiene que involucrar el Estado, pero también se tiene pues que involucrar la sociedad. Hago un llamado en ese sentido y creo, señores, que las labores de cuidado son las que nos mantienen en esa posición. Y si hacemos llegar y si concienciamos a toda la población de que la labor de cuidado es de la familia, es de todos y de todas, y no de las mujeres, entonces las mujeres vamos a tener en los escenarios la oportunidad, porque no estamos cuidando la familia a lo mejor, de también tomar decisiones en algún momento. Ojalá que eso se dé, ojalá que estos escenarios puedan repetirse
más seguido y podamos estar todos y todas a la disposición de venir, de aprender y además de multiplicar lo que nos llevamos de aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, señora viceministra. Gracias, viceministra Sánchez. Más manos levantadas teníamos. Adelante. Bien, buenas tardes. Mi comentario es simplemente un comentario. Bien, Keila Portorreal del INM, del Instituto Nacional de Migración. Es solamente para hacer una especie de comentario. El planteamiento que hacía el doctor en un momento me parece que es un debate, digamos, histórico que toca muchas aristas. Pero básicamente yo quiero tocar 3 puntos. Y el primero sería el de la gobernanza migratoria. Este es un tema que es complejo, pero han salido muchos elementos que son interesantes y que no deben de quedarse en los papeles y que deberían de ir transmitiéndose a lo que serían nuevas políticas, nuevos lineamientos de políticas migratorias. Dentro de este marco, en la parte que usted mencionaba específicamente, que una clase cuida otra clase. Y eso me traía a colación a la mente todo el planteamiento de lo que son las mesas de cuidado que se están llevando a cabo actualmente en República Dominicana y cómo podríamos hacer uso o intervenir de manera puntual, de tal forma que esta transmisión de lucha de clases se viera quizá mermada en ese plano. Y una idea que planteábamos y conversábamos el día de ayer con la señora Alba Polanco, era la participación quizá desde nosotros como funcionarios en estas mesas de cuidado a nivel de acciones, a nivel de capacitaciones para poder accionar cuidando. Eso podría quizás ser parte de esa ruptura, de ese, digamos que una clase cuida a otra clase. Eso por un lado. Y por otra parte, reforzar el tema del rol del nuevo funcionario. Y a esto quiero hacer mucho ahínco, porque muchas veces nos vemos limitados en tocar puertas en términos de necesidades de información o de toma de decisiones y de propuestas. Este escenario es idóneo justamente porque tenemos por aquí a la viceministra de Vinculación con las comunidades en el exterior, y lo comentaba hace un momentito con Brian también, que existe toda una potencialidad a nivel de lo que es el trabajo de la estrategia de vinculación a nivel de diáspora y de emigrantes. Existe todo un trabajo que se está realizando actualmente, no solamente desde el Instituto Nacional de Migración, sino también desde el INDEX, y me parece que es idóneo pues poder rescatar la importancia de que esta gobernanza se realice de manera vinculada y de manera oportuna, viendo obviamente esta historia de limitaciones que tenemos las mujeres, no solamente las mujeres, sino más bien las mujeres que sufren una mayor vulnerabilidad por estar en una condición también de migrantes. Era solamente un comentario, muchísimas gracias. Gracias. Me luce que alguien más, sí. 2 manos más. Realmente le quería hacer una pregunta con relación a su investigación, que muchas veces nosotras las mujeres somos un poco tímidas para participar en lo que son algunos temas que tienen que ver con las decisiones. Y si realmente nos atrevemos, cuando nos dan la oportunidad a tomar la rienda del mando, porque muchas veces nosotros las mujeres estamos, por ejemplo, en estos espacios, y si hacemos grupos de reuniones de discutir un tema, discutimos el tema, aportamos la idea, pero designamos a un hombre para que haga la exposición. Entonces, yo lo he observado no solamente en diferentes reuniones, que la mujer dominicana, no sé si también se da con otros países, pero es muy frecuente que nosotros le demos al hombre que lleve la iniciativa de llevar la propuesta, de llevar la palabra, aun cuando la idea venga de la mujer en sí. Si en su estudio se
pudo visualizar eso, o sencillamente es quizá una percepción solamente de República Dominicana o que tengo yo. Me gustaría ver cuál es su opinión con relación a eso. Si le parece, doctor, esperamos a la siguiente intervención para que entonces pueda responder en bloque y escuchar sus comentarios finales. Adelante. Una pregunta, solo una aclaración más de naturaleza teórica. Algunas de las teóricas que trabajan con el concepto de interseccionalidad incluyen el factor renta y clase social como parte de lo que conforma el concepto de interseccionalidad. Entonces, yo quisiera un poco comprender cuál es tu crítica y la percepción de que hay que ir más allá de ese concepto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos Sí, ahí buenos las días. intervenciones. Brevemente, una pregunta. Elba Franco es mi nombre. Me llama mucho la atención la presentación del doctor Canales y mi pregunta es la siguiente. ¿Pretendemos nosotros que los problemas estructurales de clase, de desigualdad, de inequidad, son posibles superarlo a través de programas concretos como de gestión migratoria o cualquier otro tipo de programa? O sea, el planteamiento es ver hasta dónde dan los programas que nuestras instituciones están desarrollando, están planteando. Porque hay dos dimensiones muy grandes donde no veo cómo problemas estructurales de esta índole y de esta necesidad, problemas históricos, que hay una deuda enorme para resolver, podemos hacerlo en el mismo sistema a través de estos programas. Gracias. Cerramos ahí las intervenciones y vamos a escuchar al doctor Canales. Bueno, primero, gracias. Gracias por los comentarios, las preguntas. Siempre quedan cosas en el tintero. Muchas cosas. Primero agradecer las palabras de la viceministra, digamos. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que estaba comentando ahorita Elba, y que fue una de las preguntas también que tenía que ver con gobernanza migratoria, la pregunta tiene que ser, a ver, esta idea, una clase cuida a otra clase, que es una visión muy estructuralista, ¿y cómo resuelvo entonces ese problema? Voy a decir algo que dije el martes en una pregunta similar, en una situación similar, pero hablándolo sobre el cambio climático, población, crecimiento de población, migraciones, etc. Y también mi visión más estructural. Y decía, mira, el problema, si esta pregunta la tuviera hace 40 años, habríamos dicho, compañeros, la revolución socialista va en camino. Ahí vamos, ¿no? Hoy día, 40 años después, no quiero cuestionar eso, pero sí las posibilidades de algo así, uno dice, bueno, ¿para dónde va, no? Pero me remonto entonces a 80 años atrás, para responder esa pregunta. Es decir, cómo 80 años atrás, terminando la Segunda Guerra, se estableció un sistema de regulación. El problema aquí es una clase cuida a otra clase, lo que refleja es una explotación de clase, una desigualdad de clase. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Y en vez de resolverlo en términos de transformación radical, fue una propuesta de transformación reformista de la socialdemocracia, de los regímenes socialdemócratas, que desde el Estado establecían métodos o mecanismos de regulación de estas relaciones de clase, que en el caso concreto de la economía era la regulación de la acumulación de capital, para que el capital, en su capacidad de crecimiento infinita, digamos que tiene, pero que también tiene una capacidad de destrucción infinita, no nos destruyera a todos, que esa era un poco la idea, y no generara las crisis y empobrecimiento, etc. Bueno, en esa misma lógica hoy día podemos decir que lo que se requiere son pactos sociales, bloques sociales, de regulación de estas relaciones de clase. Por ejemplo, en el caso de las migrantes y los migrantes en general, la xenofobia, el racismo, etcétera, como mecanismo hoy día no son mecanismos de exclusión, de expulsión del otro, sino son mecanismos de inclusión subordinada. Es decir, los migrantes no dejan de estar en Europa, los mismos de Vox y PP, Le Pen, tienen a los migrantes y los van a mantener, etcétera. Alemania establece toda una política sobre los migrantes,
que tiene muchos elementos xenófobos, pero los quiere subordinados, explotados, o sea, sin capacidad para poder expresarse. ¿Por qué? Porque en definitiva constituyen métodos de mejorar y maximizar los niveles de bienestar de los otros y del capital, y de la ganancia de capital. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma pregunta que se planteó Keynes en los años 30 y que se formuló después en los años 40 con los acuerdos, en fin, de los pactos socialdemócratas, que era cómo regulamos el proceso de acumulación de capital, cómo establecemos mecanismos de regulación. Pero esa regulación implica empoderar a las clases subordinadas, reconocimiento de su nivel, de su posición. Pero eso pasa porque esas clases se organizan. Entonces, no se va a lograr nunca si los migrantes no están. Y lo que alguien decía, no podemos desarrollar nunca una política migratoria que sea inclusiva con los migrantes sin los migrantes. Muy simple. ¿Alguien pensaría hoy día una política de inclusión de la mujer y de género sin las mujeres en el diseño de esas políticas? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los migrantes? El Pacto Global de las Migraciones, me acuerdo muy bien haber discutido esas cosas, porque me tocó participar ahí en estudios previos y todo eso. Planteábamos eso, ¿y los migrantes dónde están? O sea, este no es un pacto global de la migración, es un pacto global de los estados respecto a un fenómeno concreto, pero los migrantes no están. También antes del pacto global, a principios de los 2000, estaban los foros globales, el Foro Mundial de Migraciones y Foro Global de Migraciones, donde al final eran los estados que se reunían para definir cosas sobre migración, y al lado paralelamente se hacía el foro social sobre las migraciones. Nos excluían siempre, no éramos parte pero ahí estábamos dando la pelea que teníamos, y nunca nos dieron el espacio. Y lo que derivó todo eso en el Pacto Global, nunca estuvieron los migrantes. Entonces, mientras no estén, pues esto va a seguir así. Pero la importancia es lo que se decía, no puede haber política migratoria, programas migratorios, etcétera, de atención, de lo que fuera, sin los migrantes. Pero esto no significa que los migrantes tengan la razón, de que ellos van a decir ahora, hagan ustedes lo que quieran. No, sino ustedes son un actor importante, pero por tanto estructúrense, generen intereses, generen capacidad incluso de gobierno y de gestión, que es lo que nos ha logrado. Pero eso pasa también con las clases trabajadoras, y con la mujer, con las indígenas, con todos. Y ahí vamos a reproducir una cantidad de otros conflictos y tensiones que no van a estar presentes. Pero es el primer paso, es decir, es reconocer de que esta cosa de cómo resuelvo el problema o cómo regulo que una clase cuida a otra clase, deje de estar estigmatizada y todo lo que perverso que eso tiene, ese es el punto. O sea, dentro de esto sí se puede. Sí se puede. El problema es bajo qué condiciones y cómo generamos esas condiciones. Sobre lo que se decía esto de la mujer en espacio público, bueno, exactamente es eso. O sea, es la reproducción en la vida cotidiana, e incluso cuando a la mujer se le da el espacio para presentarse, etc., la estigmatización y que no. Veámoslo de otra manera. En el caso de Chile, con la Constitución, la nueva Constitución, se habló que la importancia que los pueblos originarios estuvieran representados. Se les abrió el espacio e inmediatamente la derecha y los sectores conservadores se fueron en contra. Y dieron vuelta a todo. Fue imposible de que, o sea, el hecho que una mujer mapuche con doctorados, todo, ¿no?, reconocimiento internacional, fuera la que presidiera la Asamblea Constituyente, fue una bomba. Eso fue lo que detonó que eso no pudiera funcionar, porque la derecha dijo no. Ahora, ese es el problema, que justamente cuando se empoderan los grupos subordinados se empoderan y llegan, no es que lleguen ahí y a hablar, ahí se tienen que seguir dando una lucha. Y ahí está el problema, porque arrastramos en la vida cotidiana, nos relacionamos, curiosamente pensamos que nos relacionamos como personas. Yo, Alejandro Canales, contigo, y hablamos. No, o sea, sí, está eso, pero también soy yo, Alejandro Canales, hijo de profesional, ingeniero, migrante de campo ciudad, hombre, migrante internacional, etcétera, etcétera, todo eso. Y las otras personas cargamos sobre nosotros en cada interacción cotidiana nuestras estructuras de clase, estructuras de género, estructuras generacionales, nuestras historias, todo. Y lo que se relaciona es eso. Y lo que yo observo en el otro
son olores, colores, vestimentas, todo. Y todo eso es un todo. Ahí, por ejemplo, cuando se hacen negociaciones colectivas en los sindicatos con los empresarios, uno dice, ¿y qué tiene que ver el género ahí? Pone a una mujer dirigente sindical a negociar con un empresario masculino. Y va a aparecer el conflicto de género. Evidente. Y eso está ahí. Y tú dices, pero si es la dirigente sindical. Nuevamente, el caso de Chile, por ejemplo, una dirigente sindical comunista, del Partido Comunista, el presidente o secretario general de la principal central de trabajadores, cada vez que hablaba le tiraban con todo, no porque fuera trabajadora, era porque era mujer, punto. Y ya con eso, vamos, y no solamente el empresario, los periodistas, los otros políticos, todo el mundo. O sea, que en el espacio de la vida cotidiana, aquí mismo, se están reproduciendo estigmatizaciones, etiquetas, orígenes de todo tipo, todo lo que nos desiguala en todo, en las partes estructurales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que yo decía cuando decimos una clase reproduce otra clase, es que está todo eso, ahí se están reproduciendo todas esas cosas. Y por último, la idea de la interseccionalidad y la idea de clase e ingreso. El problema no es, de hecho la interseccionalidad habla de la intersección entre clase y género, sí, pero no, curiosamente, no analiza cómo se constituye la clase. ¿De qué clase estamos hablando cuando habla de clase? La clase está dada. Es un fenómeno, o sea, es una categoría ya dada. Y la toma por nivel de ingreso, nivel de educación, el tipo de empleo, pero está dado. Y no toma la categoría como dándose. En la constitución de esa clase está presente el género. O sea, no es la clase que se intersecciona con el género, sino que el género está dentro de la estructuración de la clase y viceversa. En el género, la construcción social del género no es solo una construcción social del hombre y mujer, sino que si es cuando hablamos el género es una construcción social, eso ya está establecido y por eso no es sexo, no es una cuestión biológica. Perfecto. Tiene mucho sentido cuando se hablaba para decir que estas diferencias de hombre y mujer no son naturales, no son biológicas, sino que son sociales, culturales, históricas. Claro, por tanto hay una construcción social del género. Bien, pero lo que no se ha dicho ahí, que esa construcción social, si es social, la construyen sujetos sociales, no solo sujetos genéricos, generizados, hombres, mujeres, sino esos sujetos también son sujetos de clase, y son sujetos de razas, sujetos de nacionalidades, etc. Entonces, yo construyo el género desde una posición de clase, de género, evidentemente, pero también de clase, de raza, etc. Y en esa construcción, o sea, significa entonces que que la clase está incrustada en el género, no está intersectada. La clase forma parte de la estructura, de la formación, de la constitución del género como categoría social. Pero a su vez al revés también. La clase, como en su constitución social, está generizada. O sea, el género forma parte de la estructuración social de la clase, como su categoría social, como hechos sociales, no como forma en que lo pienso, ¿no? Como hechos sociales. O sea, y ese es un enfoque distinto, ya no es interseccionalidad, sino de totalidades, es lo que, o de embeddedness, o de incrustación, que hablaba Polanyi. O, si nos vamos al otro lado, a lo que hablaba, se me fue el nombre, Morán, de la complejidad. Son fenómenos complejos. Entonces, complejidades, totalidades que las categorías sociales son complejas, son totales. Lo que también le decía Mauss y retomaba Bourdieu, hechos sociales totales. Pero yo para poder acceder a ellos, tengo que hacer abstracciones. Y mis categorías de análisis son parciales. Entre las categorías de análisis pues, establezco interacciones, intersecciones, pero el hecho social no, es total. Entonces, ese es el punto. Desde mi forma de pensamiento, establezco categorías, género, clase, que las busco vincular, las estoy necesariamente articular, para poder llegar a esa totalidad social. Y no quedarme en la mera interseccionalidad. Y recuperar esa totalidad que es total. Pero nunca lo voy a lograr. Porque nunca voy a poder recuperar todos los planos de existencia de esa totalidad, de ese hecho social. Ontológicamente estoy perdido. Mi mente no me da, no nos da. Entonces tenemos que llegar a través de procesos iterativos. Eso. Gracias. Bueno, gracias, doctor Canales.
Le agradecemos que haya compartido con nosotros estas reflexiones y también, bueno, pues estas respuestas a las inquietudes planteadas. Y de hecho es alentador que aún a esta hora, con este tiempo transcurrido y después de 2 jornadas y en esta tercera, haya ese ánimo. Un poco esto conecta con esa definición de cuál es el mejor maestro. Es aquel que deja a los estudiantes con un deseo enorme de aprender. En este caso, con un deseo enorme de seguir un poco batiendo estas reflexiones, estos planteamientos. Pero hay que plantar un hito para decir, bueno, aquí concluyó la tercera versión del seminario internacional, en esta ocasión con el tema redes transnacionales vinculadas con migración. Vamos entonces a invitar, y antes de esta invitación quiero reiterar lo que planteábamos ayer. Lo que no medimos se hace muy difícil como de conocerlo y de conocerlo así preciso, y mucho menos de entenderlo, y mucho menos si mejorarlo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero con esto es motivar que otra vez usemos un poco la misma vía de ayer. Recuerden que era en la bio de Instagram del instituto. Me cuentan por ahí que se está haciendo esfuerzo para ponerlo también en la página web del instituto, un enlace para quien no es muy de redes o no prefiere eso de Instagram, ¿verdad? Podrá en la tarde, me ha prometido el equipo técnico, entonces llegar a la web y ahí encontrar el enlace para evaluar, para que midamos esta experiencia, para que midamos estas jornadas. Y lógicamente en la cuarta versión ya podamos estar como la espiral de esta mañana, ¿verdad? No el círculo, sino en la espiral virtuosa, diciendo en otro nivel, con otra capacidad de enfocar, de abordar un determinado tema, ¿sí? Entonces, a evaluar cuando gusten, insisto, ya está en Instagram, en la bio, pero si prefieren esperar un poco más tarde en la web, lo importante es que midamos, que evaluemos. Eso nos va a beneficiar colectivamente. Y ahora sí, invito entonces ya para unas palabras un poco como de cierre a la encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del Instituto, Germania Esteves. Bueno, llegamos al momento que podemos decir misión cumplida, una jornada ardua de 3 días, pero 3 días que al igual que Néstor, lo percibí, no nos queremos ir, yo soy una, y es trabajo, pero es un trabajo que gratifica tanto, en donde se aprende tanto, que realmente da como el deseo de trabajar en este tipo de sesiones de manera más frecuente. Yo quiero alabar aquí el trabajo en equipo, tanto de todas las instituciones que nos colaboraron, que asistieron, que están participando. No hubo puertas que se tocaran para armar este evento que no fuesen bien abiertas, nos recibieran con esas ganas de integrarse. Yo creo que podemos lograr lo mismo unos pasitos más adelante cuando salgamos con este insumo que se genera del seminario, que es el documento, y nos sentemos en mesas de trabajo a ver qué vamos a hacer con nuestras políticas, cómo vamos a empujar para que esto siga siendo un resultado que se refleje en el bienestar del país, de los países, porque estamos hablando de esta globalización, de esta interacción entre espacios geográficos que necesitamos que haya una comunicación, que hayan unas políticas que favorezcan de un lado o de otro, y vamos a estar favoreciendo a personas, pues lo más importante. No es el hecho de que sea migrante, de que sea mujer, de que sea hombre, tenemos que pensar en la humanidad. Yo creo que son pequeños granitos de arena que podemos lograr con estas iniciativas. Como decía el primer día, yo estoy súper contenta, señores, gracias. Son muchos equipos, repito, los panelistas me han dejado sin perder de vista, sin cerrar esos oídos para escuchar todo lo que nos dicen. Eso es algo muy preciado. Gracias, gracias de corazón. Las instituciones, ese equipo que está allá atrás, que le pedí, son muy tímidas, y le pedí por favor párense allá. Es el equipo que nos colaboró para armar todo. Toda esa importante parte logística
Y no solo esta logística, también el aspecto tecnológico. Estos jóvenes se han pasado estos 3 días con una posición, no sé, con un afán de que este evento quede documentado, quede bien puesto y que podamos reutilizar todos estos insumos que se generan aquí. En nombre del Instituto Nacional de Migración, en nombre del doctor Wilfredo Lozano, que contrario a la posición de su percepción, sí le da la oportunidad a la mujer de que hable. Y en representación de todo lo de nuestro país, de lo que queremos como instituciones y como dominicanos, yo quiero dar las gracias. No tengo más que decir. Vamos a pasar al almuerzo, ¿no, Néstor? ¿Sí? Ya te dejo ahí. Bueno, gracias, gracias, Germania. Hay quien compara la vida dizque, con un tren que va pasando y hay quien aborda en una estación y le corresponde ir una cantidad de estaciones, después se baja, hay quien sigue, hay quien se quedó antes y todo eso. Es un enfoque y bueno, vale como tomarlo en cuenta. Visto desde ese punto de vista, qué bueno que hemos podido transitar juntos estas estaciones en el viaje de ese tren que es la vida. Ahora, viéndola desde otro enfoque y viéndola como ese sentido de oportunidad que tenemos nosotros, sobre todo comparando con esta actualidad en el que se intenta cosificarnos para que los seres humanos dejemos de ser eso y nos convirtamos en cosas y nada más, o solo pensemos en cosas, o nos empeñemos en cosas, que una cantidad de personas como las acá presentes, más las que han estado conectadas de manera virtual, hayan dedicado 3 jornadas a abordar un tema que no tiene que ver con cosas, sino con personas que llegan o con personas que por alguna razón tienen que partir. Eso tiene que ser un signo de esperanza. En consecuencia, al momento de valorar y de evaluar estas 3 jornadas, ojalá tomemos en cuenta que somos seres humanos un tanto diferentes al común. Y diferentes al común porque dedicamos este tiempo para valorar a seres humanos. A seres humanos, insisto, que tienen que venir, parecen extranjeros, o que tienen que partir y allá son considerados como extranjeros. Eso vale, tómenlo en cuenta, por favor, al momento de medir cómo usamos el tiempo, para qué priorizamos el tiempo y con quiénes nos relacionamos al momento de usar ese tiempo. Parece que con eso ya está bueno para lo que hay acá que decir y en consecuencia lo que hay es que invitar a que vayamos a compartir el almuerzo, que será un modo de decir no solo a buen tiempo o bon appetit o como le queramos decir, sino que será un modo de decir, bueno, además de hablar, también compartimos los alimentos, lo que significa que nos compactamos más para poder incidir más. Muchas gracias, que les haga bueno y que sigan siendo personas exitosas.